Por el Grupo Parlamentario Ciudadanos tiene la palabra el señor Díaz Gómez. Gracias, presidenta. Buenos días, señor Moreno. Antes que nada, decirle que nosotros, el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hemos sido promotores y defensores del concurso público y la conformación y el trabajo del comité de expertos, que a usted le puntuó de manera muy favorable, y está usted entre los candidatos que, de haber seguido el concurso, el cauce que tenía previsto, estaría aquí compareciendo en un ámbito donde la selección hubiese primado. Esto desgraciadamente no ha sido así, pero quiero que sepa que en la voluntad de mi grupo estaba el respetar ese acuerdo, esas puntuaciones del comité de expertos. Por otro lado, curiosamente, usted luego en Canarias tiene una figura que nosotros no compartimos, que se da aquí, pero también veo que los resultados de la televisión canaria, está usted, la verdad es que arrojando buenos resultados de audiencia en general, y bueno, eso es loable, aunque no vamos a entrar a discutir la naturaleza de las figuras, aunque se debería, pero los resultados son buenos, y yo creo que eso, en los tiempos que corren, es importante destacarlo. Usted, en su proyecto, coge el toro por los cuernos en un aspecto que yo creo que no todos los proyectos lo hacen, y no es sencillo, que es entrar a valorar, por ejemplo, cuál es la función de la programación de Radio Televisión Española, y habla usted, por ejemplo, de cómo, al bajar los ingresos, baja la capacidad de producción y de pagar buenos programas, y se recurren a fórmulas resultonas, eso no lo dice usted, lo digo yo, que pueden salvar la audiencia, pero que no, intuyo del proyecto que usted presenta, que no considera que es el papel de una televisión pública. Eso quería destacarlo, y si quiere usted hacer algún comentario en este sentido, me parece muy interesante que mencione, por ejemplo, la telerrealidad y cuestiones por el estilo como el camino no adecuado para una televisión pública. Y yo tengo que decirle que me gustaría escuchar un poco en ese sentido, si quiere ahondar un poquito más. Con respecto a la financiación, hace un análisis muy bueno. Es más, yo he aprendido con el proyecto suyo en ese sentido de cómo van las curvas de por dónde va la publicidad, por dónde van las televisiones de pago, cuál es el camino a seguir, a su juicio, por una televisión pública, una radiotelevisión pública como la española. Y terminaré diciendo que usted, en el análisis que hace comparativo con las televisiones de otros países, considera que Televisión Española tiene algunos déficits de plantilla. ¿Podía usted ahondar en ese sentido? ¿Algún comentario? No, ya digo que el proyecto es extenso y además tiene hasta, le diría, que un estilo literario determinado, que también, pues cuando uno está leyendo un proyecto detrás de otro, se agradece. Y hasta no voy a utilizar más tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Díaz. Por el Grupo Parlamentario Confederal de Unidas Podemos, En Comú Podem, Galicia en Común, tiene la palabra el señor Guijarro García. Muchas gracias, presidenta. Buenas tardes, señor Moreno. Bien, la verdad es que viendo su currículum resulta impresionante ver, en fin, el grado en que se ha extendido su labor a lo largo de los últimos años. Estaba viendo que ha sido usted desde reportero de guerra hasta, en fin, ya metido a cargos más de gestión también en televisión privada, no solo en televisión pública, la televisión de Canarias, ¿no? En fin, eso yo creo que es tener una amplitud de panorama tan amplio, creo que eso siempre es un punto a favor, ¿no? Creo que eso ayuda sobre todo a tener cierta empatía y a poder interlocutar, digamos, con otros actores cuando de alguna forma pues se ha vivido la realidad que estos han vivido, ¿no? Entonces, en fin, sencillamente quería empezar por destacar en fin, ese valor que yo le doy y que mi grupo parlamentario le da por una labor periodística tan extensa. Sin embargo, pues me voy a ceñir un poco al guión que me he venido ciñendo a lo largo de estas comparecencias de esta mañana, precisamente para tocar 4 elementos que, a modo de ver de mi grupo parlamentario, resultan fundamentales para la futura gestión de Radio Televisión Española. En primer lugar, sobre la política de transparencia. Querría que
si puede ser, me dijera usted dónde ve usted, en fin, un mayor déficit actualmente en torno a esta política y qué cree usted que se debe hacer para mejorar la misma. La cuestión de las externalizaciones, algo que también preocupa mucho a mi grupo parlamentario. Creemos que, decía antes que se ha podido abusar de esta figura. No es algo a lo que en principio nos opongamos, pero está claro que quizá primero hay que saber explotar los recursos internos antes de irse a pescar fuera, ¿no? En todo caso, algún comentario de su parte en este sentido se lo agradecería. En tercer lugar, la cuestión de la manipulación informativa y de cómo poder evitar en esta en fin, era de la globalización que la misma redunde en una pérdida de calidad democrática, ¿no? Permítame ponérselo en positivo. ¿Cómo podemos hacer para que una información más veraz asegure una mayor calidad de nuestra democracia? Y en cuarto y último lugar, sobre la política laboral del ente público, ¿no? ¿Cómo afrontaría usted este asunto y qué opina del hecho de que, en fin, haya habido hasta la fecha un número importante de interinos trabajando en el ente público, ¿no? Como quizás sabe usted, mi grupo parlamentario siempre ha defendido que una buena política laboral no solo es una cuestión de justicia, sino también es una cuestión de eficacia, ¿no? Los trabajadores más motivados son aquellos que se sienten más respaldados, ¿no? por su patrón, ¿no? No tengo más cuestiones más allá de esas cuatro. En cualquiera de los casos le agradezco sus respuestas y le deseo mucha suerte. Muchas gracias, señor Guijarro. Por el Grupo Parlamentario Vox tiene la palabra el señor Sánchez del Real. Muchísimas gracias. Señor Moreno García, me uno a las felicitaciones por el resultado que usted obtuvo en buena lid en el proceso de selección con el comité de expertos. La verdad es que nosotros también lamentamos el hecho de que haya habido determinados cambios de guión, cambios incluso de normas de juego a mitad de partido, algunos sobrevenidos por errores en la definición del proyecto y otros sin duda provocados. Y nosotros tenemos que entender, nosotros como fuerza política de reciente entrada a las instituciones, nos hemos encontrado este proyecto que se ha extendido demasiado. Tenemos que entender razonablemente quiénes son los candidatos, cómo han llegado aquí y cuál es su posición. Nosotros la verdad es que mantenemos independencia en el sentido de no haber mantenido contacto con ninguno de ustedes. Por eso la primera pregunta que le hago es si usted ha mantenido contacto con alguno de los grupos políticos de la Cámara en referencia a este concurso en los tiempos recientes, probablemente en el último año. La segunda pregunta es un hecho, es un sentir de opinión pública que la televisión en su conjunto, puede haber por barrios, por territorios, puede haber opiniones que puedan modificarse, como es el caso de Canarias, pero hay una opinión de que la televisión es evidente que la televisión pública, porque cuando estaban en la oposición lo decían unos partidos y cuando estaban en el gobierno se lo decían los otros, en este bipartidismo que hemos vivido 40 años, de que la televisión española no ha sido independiente, no lo digo yo, lo ha dicho el PP, lo ha dicho el PSOE, y yo le digo, ¿cómo va a hacer usted, si es miembro del Consejo de Administración o presidente de la corporación, cómo va a hacer usted para lograr y en su proyecto habla del mantenimiento e incluso ampliación de la plantilla, eso puede ser una vía, de dar un salto cuántico extraordinario, darle la vuelta a un guante para conseguir que la misma estructura que venía siendo parcial se convierta en una estructura absolutamente independiente? Me gustaría su reflexión sobre cómo lo va a hacer usted, cómo lo afrontaría usted en su primer día. En segundo lugar, sí me gustaría su visión del mundo audiovisual. Yo creo que es muy interesante, se ha mencionado también antes. Usted ha logrado trabajar en un territorio limitado y muy relevante del territorio español, pero razonablemente limitado. Es un buen experimento, vamos a decirlo. Usted ha trabajado en la gestión de una entidad pública y en el mismo territorio en la gestión desde cero de una televisión privada. Me gustaría, ¿qué traería usted de la gestión privada, de lo que ha aprendido desde de la gestión en la televisión privada, que no tiene ahora mismo esa misma televisión en público, entendiendo que el objeto, la visión, la misión son diferentes, ¿no? También me gustaría, lo menciona usted en su proyecto claramente varias veces, el tema de la publicidad, la presencia de la publicidad. Sí me gustaría que su proyecto, que lo presentó usted con toda la ilusión, como todos los concursantes, digamos, en el 2018, me gustaría que nos lo actualizara con un titular de qué ha cambiado de 2018 aquí, que son ya unos añitos, y además
en qué se ha desviado por la propia naturaleza del mercado, pero también en qué se ha podido desviar por la propia gestión de la Administradora Provisional Única de Radio Televisión Española, y que me diga cuál sería su evaluación en una frase de la gestión de, si usted entrara en el Consejo de Administración o fuera presidente del Consejo de Administración mañana, cuál sería su valoración de la televisión española que recibe después de la gestión de los últimos 3 años. Y nada más, sencillamente decirle, también me gustaría, si tiene, pero son muchos y ya estamos viendo que no da tiempo, su valoración, vuelvo al principio, ¿no? Su valoración de este proceso. Usted debería ser una de las personas, por su puntuación, que debería casi tenerlo hecho para ser miembro del Consejo de Administración, y se ha abierto la caja. Usted, como profesional, ¿cómo percibe el haberse visto sometido a un proceso que le cambian las normas a mitad de camino? Gracias. Gracias, señor Sánchez. Por el Grupo Parlamentario Popular en el Congreso tiene la palabra la señora Montesinos de Miguel. Gracias, señora presidenta. Bienvenido, señor Moreno, a esta comparecencia. Se la da, en este caso, el Grupo Parlamentario Popular, como quienes me han precedido. Nosotros, a lo largo de la mañana, hemos venido formulando las mismas peticiones de las mismas cuestiones, en este caso, para que hagan una reflexión, porque entendemos que valorando estas 3 cuestiones que le vamos a plantear, más allá de su proyecto de gestión, que lo hemos podido leer, son significativas para la finalidad que perseguimos con esta selección. En primer lugar, nosotros creemos que es urgente e imprescindible recuperar la normalidad institucional de Radio Televisión, superando cuanto antes exclusividades, provisionalidades y excepcionalidades, para iniciar de inmediato una nueva etapa en la Corporación de Radio Televisión Española. Entonces, me gustaría saber si dentro de esta nueva etapa que va a emprender la Corporación, ¿considera usted que es necesario que en el centro de esa actuación se ponga la rentabilidad social y la viabilidad de Radio Televisión Española? Así como que responda con la mayor eficacia a los enormes desafíos de la digitalización. En segundo lugar, ¿en qué nivel de exigencia personal, propia y colectiva, considera que debe situarse la actividad de Radio Televisión Española para que se hable de su capacidad y utilidad pública y no continúe con el desgaste y la erosión a la que la polémica permanente le ha arrastrado y le ha acompañado este último tiempo? Y la última ya es de perogrullo, porque si no se hubiera presentado usted al concurso, por tanto estoy convencida que cree en la Radio Televisión Española pública, pero díganos a su juicio cuáles serían los motivos con los que podemos atraer o seducir a los ciudadanos para hacerlos cómplices de la necesidad de este servicio público audiovisual, más en el actual mundo audiovisual tan complejo en el que operan multitud de ofertas privadas y de plataformas audiovisuales, y en el que la producción propia o producción interna es uno de los principales motores de la industria audiovisual. Nada más y muchas gracias. Muchas gracias, señora Montesinos. Por el Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra el señor Vicente Biondi. Gracias, presidenta. Bienvenido, señor Moreno. Agradecimiento desde mi grupo, tanto por su participación en el proceso como la asistencia en el día de hoy a esta comparecencia. Dado que ya es la última comparecencia, voy a intentar ser breve. Dado que usted además procede de Canarias, ¿qué papel considera usted que deben jugar los centros territoriales como elementos de cohesión territorial dentro de la corporación? Y una última que ya se ha mencionado por otros portavoces, pero yo quisiera reiterar. El sector audiovisual está teniendo una transformación muy grande en los últimos años. La llegada de las plataformas ha significado un cambio sustancial en el incremento de la oferta que tiene ahora mismo cualquier espectador. Es verdad que Radio Televisión Española ha hecho cambios al respecto desde la llegada de las plataformas, pero se ve necesaria una adaptación y un incremento de la oferta para hacerla competitiva con este sector. ¿Cómo usted lo plantearía? Gracias, presidenta. Muchas gracias, señor Vicente. Para cerrar la comparecencia, tiene la palabra don Francisco Moreno García, candidato al Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Hola, buenas tardes ya a todos. A esta hora, incluso además, yo llevo mejor que ustedes este horario porque vengo de donde hace una hora menos y eso se nota en el estómago. Así que voy a intentar ser lo más rápido posible
contestando las cuestiones. Algunas de ellas las subsumiré en la reflexión que había preparado y otras las contesto directamente. Señor Guijarro, respecto a la transparencia, evidentemente la transparencia no es solo el cumplimiento de una normativa, tiene que ser sobre todo una intención que se tiene que trasladar en todos los órdenes en los que se desarrolla la función de gobernanza, si se quiere hacer con los criterios con los que tenemos que hacerlos en una sociedad democrática. Respecto a las externalizaciones, nada es blanco y nada es negro. Todo tiene que ser precisamente de acuerdo a las necesidades que se planteen. Radio Televisión Española no es solo un monstruo de comunicación que deba realizar internamente con recursos propios, también es un motor de la industria audiovisual española y tiene que favorecer esa industria audiovisual, con lo cual debe hacer fuera lo que no puede hacer dentro y no debe hacer fuera lo que se puede hacer dentro. Señor Díaz, no he hablado con ningún grupo político, todo lo contrario. Lo que voy a exponer a continuación quiere decir que yo creo que precisamente ese es uno de los vicios que se pueden cometer y que buena parte de las soluciones que nos piden a nosotros dependen más de ustedes que de los propios candidatos. Señora Montesinos, también le contestaré de manera agrupada y al señor Díaz. Como les decía, además han querido las circunstancias que tapados con mascarillas, sin poder siquiera darnos la mano, vengamos hoy, en mi caso, como decía, desde la ultraperiferia subtropical de este Estado, a defender en el ambiente más gélido posible que quepa recordar lo que diseñamos a contrarreloj en unos días y noches de verano de hace ya 2 años y medio. Convendrán conmigo que en este tiempo han ocurrido cosas extraordinarias e inimaginables, muy excepcionales, que han alterado sustancialmente nuestras vidas, nuestros trabajos y también nuestras formas de sumergirnos en una pantalla que en muchos casos ha sido el único vehículo emocional para sentir sensación de comunidad durante estos durísimos meses. Todo ha cambiado mucho desde entonces, no hay más que levantar la mirada y vernos en todos los órdenes. A los candidatos nos toca a partir de hoy y precisamente después de todo lo ocurrido explicar cómo hacer algo extremadamente necesario, a mi juicio, elevar el prestigio y también al de ustedes por lo que me cuestionaban, elevar el prestigio y utilidad pública de nuestra radiotelevisión pública estatal y dejar atrás un modelo y unas prácticas que necesariamente deben llevarse a cabo si no queremos que ese actor público fundamental para los tiempos que vivimos y viviremos no se convierta en irrelevante y no ayude, como tiene que hacerlo, a combatir todos los otros virus, más virtuales que biológicos, que amenazan el futuro de las sociedades democráticas. En estos meses especialmente duros, donde otros medios públicos autonómicos, por ejemplo, se han prestado con eficiencia, han sido parte esencial en la lucha contra la pandemia y sus consecuencias. Los canarios, y es fácil constatarlo, lo saben muy bien, que eso es posible, que disponen de una plaza pública para compartir información de solvencia y entretenimiento de calidad, donde todos podemos reunirnos sin riesgo alguno de contagio de ningún tipo. Así pues, la primera evidencia en la que todos podemos estar de acuerdo es en cuanto más valoramos ahora la necesidad de contar con servicios públicos potentes y eficaces que alcancen a todos, independientemente del nivel de renta o la ideología que se posea. Para combatir tanta disgregación social y emocional, necesitamos más que nunca contribuir a la cohesión de la comunidad con contenidos que no nos alienen, pero sí nos alineen, que nos ofrezcan una información confiable, que garantice la pluralidad, el debate de ideas y nos entretenga con programas que den tanta importancia a la ética como a la estética, porque promueven valores de solidaridad y cohesión social. Para combatir tanta desinformación digo que hay que hacer todo eso y para hacer todo eso, y dado su actual y peligroso declive, resulta inaplazable la tarea de despejar el campo para que ese cohete llamado Radiotelevisión Española pueda volver a alzarse y despliegue de una forma eficaz su enorme capacidad para poner luz a pantallas cada vez más negras. Pero antes de que tal tarea se las asignen ustedes, a quienes finalmente formen el Consejo de Administración y especialmente a su presidente, permítanme que les señale que ese deseo de cambio y transformación de la corporación RTVE, para que sea posible, porque colectivamente es sincero, para que sea parte de las soluciones que requiere este país y no de los problemas que nos siguen enfrentando, la mecha que puede encender ese cohete depende más de ustedes que de quienes finalmente podamos resultar elegidos. Quien les habla, como les decía, ha sido y es beneficiario actualmente de esa voluntad de consenso que tan buenos resultados está dando allí en la Radiotelevisión Autonómica, que en un año ha pasado de ser 6ª cadena en seguimiento a ser 3ª.
No me corresponde a mí glosar lo hecho, no solo por sincera modestia o falta de tiempo, sino porque cuando se deja hacer, que es lo que tiene que hacer un buen gestor, el mérito es de los que lo hacen de verdad, de plantillas comprometidas con contar las cosas tal y como son y motivadas porque ven ganarse el aprecio de grandes públicos. Nada de eso puede hacerse si ustedes no ponen antes la clave de bóveda que permite sustentar todo lo demás. La política es entendimiento antes que enfrentamiento, por más que el presente parezca indicar lo contrario. Cada uno de ustedes, de acuerdo al porcentaje de representación obtenido, tiene a sus espaldas a ciudadanas y ciudadanos de nacionalidad española que son los que realmente costean el servicio estatal de radiotelevisión pública que presta Radiotelevisión Española. Si son ellos, independientemente de lo que voten, los que la pagan, convendrán conmigo que para que el de verdad sea de todos, no puede ser de nadie en particular. Si son ellos, la ciudadanía, la que costea este servicio, el derecho a que sea útil es de ellos y de sus voluntades políticas depende que eso sea así lo más transversalmente posible. Si la política de bloques enfrentados vuelve a imponerse para afrontar esta nueva etapa, todos los esfuerzos que luego puedan hacerse chocarán con ese pecado original. Y esa casa no permite ya más provisionalidad, ni seguir dependiendo de sus alternancias, porque lo que no debería ser alternable es el conjunto de ciudadanos y ciudadanas que la deban apreciar, más allá de cualquier color político, si ésta está basada en principios democráticos y en la defensa del artículo 20 de nuestra Constitución. Les pido, pues, y antes que nada, que hagan ese vital y necesario esfuerzo de consenso y sean ustedes los primigenios protagonistas de esa nueva radiotelevisión española. En líneas muy generales, este proyecto de gestión, y obviando por falta de tiempo los detalles que puedan consultar en la copia que se les ha entregado, pretende acometer de manera visible y tangible la recuperación y relanzamiento de la corporación RTVE y persigue un objetivo similar al que ya atesoran las grandes televisiones públicas europeas, posicionarla como el grupo líder de comunicación en España y, en paralelo, persiguiendo la máxima influencia en el espacio cultural iberoamericano. Tenemos la suerte de emitir en la que ya es la segunda lengua más hablada del planeta y esa ventaja debemos aprovecharla como medio y como país. Aspiramos al liderazgo audiovisual desde la utilidad pública, porque no hay servicio público sin público, en lo cualitativo y también en lo cuantitativo. Queremos que Radiotelevisión Española se convierta en referencia global informativa y de producción de contenidos en lengua española y que su influencia en el mundo latino resulte similar a la que la BBC despliega en el mundo anglosajón. Todo eso con 17 centros territoriales que además garantizan la cohesión territorial y permiten el conocimiento de nuestras propias identidades locales. Para desplegar todas las palancas de relanzamiento que posee esa casa y especialmente su plantilla, debemos poner en hora y funcionamiento el reloj de unos medios públicos que tienen que adaptarse a las circunstancias, señora Montesinos, digitales y globales del siglo XXI, como me preguntaba. Debemos hacerlo con plena convicción de sus posibilidades, potencialidades y compromiso de servicio público, ético, útil y de contribución al progreso del Estado y sus ciudadanos. Estamos ante una oportunidad histórica, pero antes que para nadie debe serlo para los trabajadores de la casa, para quienes trabajan para ella y sobre todo para los ciudadanos a quienes su información y emisiones les debe generar la máxima confianza, credibilidad y respeto. Voy concluyendo. Decidí presentarme porque siempre han sido las capacidades colectivas las que me han suministrado los aciertos ejecutivos que se me puedan atribuir. Estuve 11 años en esa casa, 6 de ellos en tareas directivas, y he dirigido en 2 ocasiones, con la de ahora, la Radiotelevisión Autonómica Canaria. Dirigir es para mí convencer y poder ser convencido, cumplir entre todos los objetivos que nos marquemos. Siempre he creído en equipos compactos y cohesionados, en los que prime el respeto que da conseguirlos gracias a los propios méritos y capacidades, y que bajo esos principios, y solo bajo esos principios, las plantillas trabajen con un engranaje que deja fluir el talento y la creatividad del todo. Ese ambicioso horizonte no impide que no seamos conscientes de la realidad presente, de la resentida credibilidad que le provoca ser parte de la controversia política y social, de la esclerotizada organización del trabajo, de la obsolescencia tecnológica y de la falta de cohesión y aprecio ciudadano en la que ahora se encuentra sumida la corporación y sus trabajadores. Produce muy buenos programas, pero su audiencia está penalizada por un grave problema de marca. Es necesario diluir todos esos atributos negativos que dañan su potencia y reputación social.
Conozco gente que cree que a estas alturas eso es imposible. Yo he aprendido que, por difíciles que sean las posiciones de partida, es posible generar la necesaria fuerza e ilusión colectiva para afrontar con sosiego y diálogo, pero también con decisión, las profundas transformaciones de toda índole que se requieren para impulsar todas las inmensas posibilidades y potencialidades que reúne Radio Televisión Española. Partimos, pues, que lo primero que debemos hacer es escuchar a la plantilla, a los proveedores de contenidos y a la sociedad civil para poder auditar correctamente la situación de la que partimos. También resulta fundamental para esta candidatura abrir un debate responsable y constructivo con las Cortes Generales en todo lo referente a la dotación de un marco estable de financiación que despeje indeseables incertidumbres y garantice un horizonte temporal aceptable para una planificación de actividades a corto, medio y largo plazo. Como depositarias de la soberanía nacional, las cámaras legislativas son las competentes para determinar todos los aspectos que tengan que ver con su independencia financiera y, derivada de ella, su potencial de servicio público e independencia editorial. Nadie puede negarnos la ilusión de aspirar a lo que nadie puede decir que es imposible. No es una quimera imaginar un futuro en el que los trabajadores de Radio Televisión Española se sientan realizados y reconocidos en su trabajo, ilusionados con las tareas que se les encomiende y adecuados en número y formación a las obligaciones de un servicio público que la ciudadanía española valore satisfactoriamente. Una RTVE apreciada porque reporta un adecuado retorno a la inversión realizada y que, como un extraordinario valor añadido, sea el principal emblema de una cultura y unos valores que prestigien y revaloricen, tanto para la corporación como para la sociedad en su conjunto, la presencia e importancia de nuestra lengua y nuestra cultura en el nuevo mundo de la globalización de contenidos y la economía del conocimiento. La independencia de criterio en los informativos de RTVE y en toda su programación debe ser el pilar de la recuperación de la credibilidad de esta empresa. Debo decir que, por razones morales, políticas y de integridad personal, es además de enorme eficacia para un proyecto de recuperación y de relanzamiento de esta naturaleza. La independencia profesional, y voy concluyendo, es absolutamente fundamental. Al fin y al cabo, garantizarla es la tarea principal de un buen presidente de la corporación, convertirse, sobre todo, en el parapeto profesional que garantice una libertad de trabajo responsable, veraz y neutral. Es fundamental también cumplir con esa parte del trato. Se hace necesario, lógicamente, también, y me preguntaban sobre ello, dar estabilidad, reponer plazas y adaptar las plantillas a las nuevas realidades tecnológicas, hacer una radiotelevisión para todas y todos evaluable en su compromiso de servicio público. Este candidato se compromete a establecer sobre las emisiones de RTVE los test de valor público al estilo de los que realiza la BBC para cada nuevo servicio, como ampliación sustancial de algunos de los ya existentes antes de aprobar su nuevo lanzamiento. Y, por supuesto, necesitamos una radiotelevisión reflejo de la igualdad de género en la que debemos vivir, que combata el que aún siga existiendo una brecha intolerable y un tratamiento del género femenino aún demasiado sujeto a estereotipos perjudiciales para una efectiva igualdad de derechos y ejercicio de las oportunidades en el desarrollo personal y social de ellas. Y, por supuesto, debe practicarse con el ejemplo en la conformación de sus estructuras directivas. Es, además, altamente eficaz. Con el potencial que ellas aportan, de verdad que nunca he entendido que algunos puedan confundir lo naturalmente obligatorio con una obligación que tenga que imponerse. En resumen, pueden ver en ese proyecto un catálogo de propuestas realistas para definir una estrategia y recuperación del sentimiento corporativo con medidas concretas para cada una de sus sociedades, canales y soportes de emisión, con vocación de liderazgo tanto para Radio Nacional de España como para Televisión Española, sobre todo en su primer canal. En cualquier caso, no hubiera hecho este esfuerzo de concreción y no me hubiera atrevido a asumir esos compromisos si no estuviera convencido de la fuerza creativa, talento y capacidad que tiene la plantilla de Radio Televisión Española para conquistar su propio futuro. Allí aprendí a ser lo que hoy soy en este oficio. Guardo muy buen recuerdo y creo que también lo guardan los que entonces eran mis compañeros. Por eso decidí presentarme, mucho antes de que el destino me llevara por segunda vez a dirigir una televisión pública más pequeña, pero no menos comprometida con los mismos valores que les he expuesto en mi intervención, y con una fabulosa plantilla que está siendo tremendamente generosa conmigo. Me desempeño ahora muy a gusto y estoy muy realizado. Independientemente, pues, de cuál sea la elección que ustedes tomen, estoy seguro que todos los candidatos deseamos lo mismo,
que al margen de nuestras suertes sean los trabajadores los que ganen en el desempeño que tienen encomendado y con ellos la sociedad española. Esta debería ser la ocasión para que así sea, pues de verdad que creo que no quedan muchas más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Moreno. Gracias por su esfuerzo de síntesis y por el esfuerzo, sobre todo, de asistir a esta comisión hoy y poder sustanciar la comparecencia y por todas sus explicaciones. Termina aquí esta comparecencia. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Se levanta la sesión.